Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vengo a hablarles sobre el Día de Muertos. Esta fiesta es una fecha especial para los mexicanos, ya que en estos días regresan los difuntos de el más allá. Si escuchan al patito es porque anda aquí acostado, el pequeño Francisco. Entonces si escuchan ahí un graznido, no se espanten, es Paquito. Esta fiesta se celebra año con año en los días 1 y 2 de noviembre, comúnmente, pero inicia desde el 28 de octubre y termina el 3 de noviembre. Esta fiesta tiene sus orígenes en la época prehispánica. Las ofrendas de Día de Muertos han cambiado a lo largo del tiempo. No es la misma forma en cómo se celebraba en la época prehispánica a cómo se celebra en la época virreinal y posteriormente en tiempos actuales. Han tenido variaciones, no hay un estándar específico de cómo tiene que ir, pero sabemos que en las ofrendas deben de colocarse agua, la comida que le gusta al muerto, flores, las flores pueden ser indistintas, ahorita voy a especificar qué tipo de flores se llevaban o se ofrendaban, mejor dicho. El papel, pues el papel también cambió, porque hoy ponemos papel china, pero en otros tiempos no poníamos papel china o papel picado. Poníamos otro tipo de papel, puede ser por ejemplo el amate, no es uno de los papeles más antiguos que han estado aquí en México, entonces con ese papel puede que se hayan ornamentado las sepulturas de los difuntos. Y bueno, también debo decir que en cada estado tienen sus propias formas de colocar una ofrenda. Como veremos en este video, voy a hablar un poco sobre la ofrenda de Mixquic, sobre una ofrenda de Oaxaca, que es la de los huehuentones, y sobre el pan de muerto. El pan de muerto no es el mismo que está aquí en la ciudad a como lo hacen los huehuentones. Entonces, vamos a ello. La primer fiesta de muertos es Tlazochimaco, pequeña fiesta de los muertos, en el que se describe cómo la gente sale al campo a recoger flores como Acocosochitl, Huitzilosochitl, Tepezempasochitl, Tlacosochitl, Ocelosochitl, Cacalosochitl, Cempasochitl, entre otras. Estas flores se recolectaban durante la noche y para el amanecer se hacían amarres y arreglos con ellas. Se colocaban frente al dios y su templo, el templo era de Huitzilopochtli, y se sacrifican gallinas, en este caso codornices, y perros. Las danzas las hacían los hombres de guerra y mujeres públicas. Por mujeres públicas puede referirse a prostitutas. Estas danzas duraban hasta la puesta del sol. La segunda fiesta corresponde al mes de Xocotl y comienza el 14 de agosto y termina el 2 de septiembre. Esta es la gran fiesta de los muertos y se dedica a Xutecutli, en la cual se corta un árbol de 25 brazas y se deja sin ramas. El árbol lo levantaban entre todos y le llamaban Xocotl, al cual echaban tierra para que no se hundiera o cayera. Los carpinteros lo labraban y posterior a esto los sacerdotes adornaban con papeles. También se hacía una figura de maíz del dios y se le adornaba con papel blanco sin ninguna pintura. En la cabeza tenía 2 tiras de papel como cabellos y estolas de papel, asimismo un huipil de papel. Se colocaban 3 tamales hechos de semillas de bledos en la cabeza de la imagen, quemaban cautivos y presos. En la fiesta se pintaban los cuerpos de amarillo y la cara color bermeja. Traían un plumaje como mariposa de papagayo. Se ataban a la mano codelas con partes de jaguar o águila. La danza duraba hasta la puesta del sol. A medianoche se iban los viejos y vecinos de aquel barrio a sus casas. Iban los cautivos acompañados de sus amos hasta la hoguera y estos cortaban los cabellos de la coronilla a manera de reliquia. Sus cabezas se colocaban en el zompantli y la honra era para Painal, una advocación de Huitzilopochtli. Al terminar la quema de los cautivos, los señores al terminar la quema y hacían una especie de concurso. El primero en llegar a la cima podía tomar la imagen del dios y todo lo que ésta tenía, como las lanzas y tamales, los papeles y demás.
La tercera fiesta, y quizá la que más se relaciona con nuestra celebración de Día de Muertos, es la correspondiente al mes de Cocholi. Este mes inicia en noviembre 2 y termina en noviembre 21. Las descripciones de Sagún relatan: mandaban a hacer saetas de cañas. Estas se colocaban en el templo de Huichilobos. Subían los más jóvenes y se sacaban sangre de las orejas y sienes en honor a los venados que habrían de cazar. Esto lo hacían los tenochcas y tlatelolcas. La elaboración de las saetas es con el paso de los días. El día 1 se reúnen para hacerlas. El segundo hacen penitencia y se sacan sangre. En estos 2 días nadie duerme con mujeres. Al cuarto día se hacen saetas particulares. Al quinto día se hacen pequeñas saetas que se colocan en la tumba de los difuntos. Medían un palmo. Ataban 4 saetas y 4 teas con hilo de algodón flojo. Además colocaban tamales dulces. A la puesta del sol encendían las teas y las saetas. El carbón y cenizas se enterraban en las sepulturas. Las sepulturas es a honra de los que mueren en la guerra. Tomaban cañas de maíz que tenían 9 nudos y ponían en la punta un papel como bandera hasta la punta de la caña. La de un hilo que colgaba de los ornamentos colgaba un pájaro muerto, un colibrí. Todo esto se quema en un pilón de piedra que se llama Cuauxicalco. Al sexto día se le honra a Mixcoatl. Lo hacían primero los sacerdotisas viejas y luego las mujeres que tenían hijos. Cada una traía 5 tamales y los daba a las ancianas. Daban en las casas todo lo que se recolectaba y todos los animales que traían consigo. Los papeles y ornamentos de las tumbas las daban a los cautivos que habrían de morir. Otra cosa que quiero señalar y que es importante es que ninguna de estas fiestas se celebra a Mictlantecutli. Mictlantecutli corresponde a otro tipo de cultos y el Mictlán no es el único lugar al que van a parar los muertos. Existe Cihuatlampa, que es donde van a parar las mujeres muertas en parto. El Tilantlapalan es a donde van a parar los guerreros. El Tlalocan a donde van a parar los ahogados, los alcanzados por un rayo y los leprosos. Y el Mictlán pues es un lugar de paso. De hecho todos los paraísos o todos estos lugares que acabo de mencionar son lugares de paso, ya que si entendemos la ideología náhuatl del quinto sol, que es un sol de movimiento, no puedes quedarte estancado, por lo que los nahuas creían en la reencarnación. El viaje al Mictlán duraba, perdón, el viaje al Mictlán duraba aproximadamente 5 años, 5 años a partir del deceso. Y depende de cómo murieras, reencarnabas en otra cosa, en otra persona, en otro animal. Para los guerreros, reencarnan en colibrís. Las mujeres muertas en parto, las cihuateteo, reencarnan en mariposas. En el día son mariposas y durante la noche, cuando descienden, son bestias fieras. El Mictlán, amigos, desgraciadamente corresponde a otro tipo de cultos. Sí es un lugar de muertos, pero extrañamente no se le da el valor en estas fiestas, el valor que nosotros le hemos estado dando e interpretando. Estas fueron las 3 fechas que celebraban los mexicas en los meses de julio, agosto y posteriormente en noviembre. Ahora veremos un poco sobre el culto a los muertos durante la época virreinal. Claro, no estoy hablando sobre las ofrendas, pero una vez que fallecía la persona, si era voluntad de él o de ella, se le hacían tantas misas, ¿no? Y estas misas él las podía elegir incluso en otros estados, en otras provincias, en otras curadurías, etcétera. Y si también lo deseaba, podía desmembrar su cuerpo, que lo descarnaran y que se enterraran varias de sus partes en dichas iglesias, que podían llegarse a considerar como reliquias. Estas reliquias podían pertenecer a frailes sobre todo o a personas importantes del pueblo. Y también
la forma de enterrar en esos momentos de la época virreinal a los muertos era que las personas más importantes estaban cerca del atrio, mientras que las personas de escasos recursos estaban fuera de lo que es la capilla o de la estructura de la iglesia. Todos los cuerpos, sin importar la jerarquía, siempre debían estar viendo hacia el centro o hacia donde se colocaba la cruz o estaba Cristo. Es el caso de Mixquic. Está el panteón cercano a la iglesia. Si ustedes llegan a ir a Mixquic o han visitado Mixquic, no importa la fecha, se pueden dar cuenta que está la iglesia en el centro y alrededor de la iglesia se encuentra todo el panteón. Esa es una estructura que fue establecida durante la época virreinal. Las ofrendas como hoy las conocemos son una síntesis de diversos cultos que hemos tenido a través de los tiempos, en los cuales permanece el agua, el fuego, el papel, la comida, etcétera, etcétera. La ofrenda de Mixquic es una de las ofrendas más representativas de México. Se encuentra al sur de la ciudad, en la delegación Tláhuac. El significado de la ofrenda es muy amplio. Algunos de esos elementos hacen de ella una ofrenda rica en elementos. Por ejemplo, el cirio significa luz, fe y esperanza. El copal o incienso es un elemento que sublima y llama a la oración o alabanza. Las flores blancas, el alelí o nube, están relacionadas con las ánimas de los niños. El color blanco significa ternura y pureza. Las amarillas o la flor de cempasúchil significa riqueza. Además es considerada como una flor curativa que muchos levantan y utilizan durante todo el año en tés o como elementos de limpias. Pero el elemento significativo más importante es sin duda la rosa, que tiene una simbología de vida infinita. Es decir, cuando la persona muere, esta se vuelve eterna. En Oaxaca encontramos, por ejemplo, la ofrenda de los huehuentones. También es una ofrenda significativa a nivel estatal, ya que durante los 6 días que dura la fiesta, los huehuentones visitan la tumba de sus fieles difuntos, en la cual arreglan las tumbas, las limpian, llevan flores y sobre todo en la noche danzan con ellos. Estas danzas incluyen alcohol. Las danzas duran a partir del primer día. Bailan día y noche. Llevan máscaras, vestidos, huipiles, sombreros en forma de calabaza. Los músicos y danzantes bailan alrededor de las tumbas. Asimismo, cantan con gran alegría varios versos y bromas hacia los muertos y bromas hacia los vivos. Las características más importantes de su altar es el arco que significa la entrada y salida del mundo terrenal. Desde el momento en que se abren las puertas del inframundo, los difuntos o las almas de los difuntos atraviesan por este umbral. El pan debe ir colocado en doble hilera. Este pan es característico, pues tiene forma de humano. Cada hilera debe ir contrapuesta, es decir, unos panes deben mirar hacia la izquierda, otros hacia la derecha. Este significado también tiene un contraste de las almas que van y de las que vienen. La ofrenda maya también se le conoce como Hanalpikshan o en español comida de las almas. Esta ofrenda tiene también una forma de elaborarse muy particular, porque es toda la comunidad quien se ayuda mutuamente para poder poner su ofrenda, desde hacer la limpieza general de casas y patios, pintar albarradas, termina los quehaceres temprano y los elementos en la ofrenda o en el altar de muertos tiene unas ramas de planta que se llama xcolonché. Actualmente se usa cualquiera, pero en la mesa se usa artículos de barro, arcilla, madera y jícaras. Esto quiere decir que con estas ramas se forma un arco. Los arcos también son muy importantes para las ofrendas,
no solamente para los mayas, sino para también otro tipo de culturas. Para los mayas había 13 cielos superiores y 9 inferiores. Esto ya es una tradición prehispánica de los 13 niveles del cielo y los 9 del inframundo, así como también alude a los 13 señores del día y los 9 señores de la noche. El mantel se atribuyen a las nubes, la sal y agua, hay un recipiente por cada elemento y el significado tiene que ver con el origen y fin de la vida. El incensario ayuda con su luz, aroma a hacer más grande y más grata la visita de las ánimas. Esta comida para los mayas se deposita en el altar y es consumida de manera espiritual por las almas a las que está dedicada, dejando atrás solo su presencia física. Y también existe un mukbil, pollo o pib, es un tamal o pastel de maíz relleno con guisos hechos de carne, es el platillo de los muertos para los mayas. Entonces estas son como algunas de las ofrendas que encontramos en México. Y bueno, recordarán que había mencionado que la fiesta de muertos se celebra desde el 28 de octubre. Por cada día se debe de prender una veladora. Entonces el 28 de octubre, la primera veladora, se coloca también una flor blanca para recibir a las ánimas solas. El 29 de octubre se prende otra vela y se coloca un vaso con agua para los difuntos olvidados y desamparados. 30 de octubre se prende una nueva vela y se coloca un vaso con agua y pan blanco para los que se fueron sin comer o tuvieron un accidente. El 31 de octubre se prende una nueva vela, un pan blanco y una fruta para los ancestros, es decir, los bisabuelos, tatarabuelos, tatatarabuelos, etcétera, etcétera. El 1 de noviembre es una vela para todos los santos. Se celebra a los niños y se coloca toda la comida en el altar de muertos. El 2 de noviembre es para los fieles difuntos. Ellos vienen a recoger la comida que se les colocó en la ofrenda, se quema incienso y se adorna un camino con pétalos de cempasúchil. Y el 3 de noviembre se prende la última vela, se quema copal y se despide a todas las almas. Es así como en algunos lugares, en algunas familias se acostumbra a poner y a celebrar el Día de Muertos. Y bueno amigos, hasta aquí, espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse y compartan. Nos veremos la próxima. Bye.